Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito de chismecito y noticias del mundo del espectáculo turco. Q Copyright alegró a tenerlos a Q una vez mu. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto con ganas de enterarse de todo lo que pasando con nuestras celebridades turcas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que seguramente los va a dejar con la boca abierta. Hablamos de ellos, de los reyes de nuestros corazones, de Kerem Bürsin y de Erupa Rafael. ¿Listos para el chismecito jugoso? Porque hoy vamos a diseccionar ese supuesto regreso, esa cita secreta que, según algunos, lo explica todo. Vamos a analizar las pruebas, las indirectas y las teorías que inundan Internet para descubrir si realmente hay un reencuentro amoroso en puerta. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Como lo oyen. Si son tan fanáticos del mundo turco como nosotros, si les encanta estar al día con todos los dramas, los romances y los proyectos de sus actores y actrices favoritos, este es el lugar indicado. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sin preámbulos vamos a lo que nos interesa. La verdad es que la historia de Kerem y Hande, desde que se enamoraron en el set de Senu con Dieres y Salkam, ha sido como una montaña más menos rusa emocional para todos nosotros. Vimos nacer ese amor en la pantalla, lo celebramos con cada foto, con cada entrevista, con cada mirada llena de complicidad. Nos emocionamos con su química arrolladora y más menos amos con que su cuento de hadas durara para siempre. Pero como suele suceder, la vida real a veces dista mucho de la fantasía. Y después copyright de un tiempo, la noticia de su separación superíndice 3N nos golpeó superíndice 3 como un balde de agua fría. Fue un shock para muchos, una decepción superíndice 3N para otros, y una fuente inagotable de especulaciones para los curiosos. ¿Q copyright pasó superíndice 3 realmente? ¿Por Q copyright se terminó superíndice 3 el amor? Las preguntas como siempre eran muchas y las respuestas pocas y confusas. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido sus caminos por separado. Los hemos visto enfocados en sus carreras, embarcados en nuevos proyectos, intentando dejar atrás el pasado y construir un futuro brillante. Pero a pesar de la distancia física y emocional, la sombra de su relación superíndice 3N siempre ha estado presente. Y es que, seamos honestos, la química que existía entre ellos era innegable. Una conexión superíndice 3N tan fuerte no se borra fácilmente y los fans, que nunca perdemos la esperanza, hemos estado atentos a cada más menos a cada pista, a cada indicio que pudiera sugerir un posible acercamiento. Ahora bien, ¿de du superíndice 3N surge todo este revuelo sobre la cita secreta? Bueno, la verdad es que no hay una confirmación superíndice 3N oficial ni una fotografía que pruebe al 100% que Kerem y Hande se han reunido en secreto. Pero como siempre los rumores se alimentan de más menos detalles, de coincidencias sospechosas y de interpretaciones rebuscadas. Por ejemplo, hace poco ambos publicaron fotos en lugares que, según algunos, podrán estar cerca el uno del otro. No es nada concreto, pero los fans Q copyright rimos han unido los puntos y han llegado a la conclusión superíndice 3N de que podrán haber estado en la misma ciudad, o incluso en el mismo país al mismo tiempo. Otro detalle que ha levantado sospechas es el hecho de que ambos han dado me gusta a publicaciones similares en redes sociales. Su copyright que suena un poco descabellado, pero en el mundo del fandom, cualquier más menos gesto puede interpretarse como una prueba irrefutable de un reencuentro amoroso. Y luego en las famosas fuentes cercanas, que supuestamente han filtrado información superíndice 3N sobre un posible acercamiento entre Kerem y Hande. Estas fuentes, por supuesto, nunca se identifican, y su credibilidad es bastante dudosa. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, piedras trae. Ahora bien, ¿Q copyright podemos concluir de todo esto? ¿Realmente hay una cita secreta que lo explica todo? ¿O se trata simplemente de una ilusión superíndice 3N colectiva alimentada por el deseo de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Hasta que alguno de los dos se pronuncie al respecto, todo seguirá siendo una especulación superíndice 3N. Pero como fans, no podemos evitar más menos con un posible reencuentro. Q copyright N sabe, tal vez el destino tenga preparado algo especial para ellos.
En mi opinión superíndice 3N, creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las fantasías. Es cierto que la química entre Kerem y Ande era innegable, y que su relación superíndice 3N nos hizo son más menos a muchos. Pero también copyright N es cierto que las relaciones terminan, y que a veces es mejor seguir caminos separados. Si realmente hay una cita secreta, y si Kerem y Ande N intentando darse una segunda oportunidad, les deseo lo mejor. Espero que puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y si no es así, también copyright N lo respeto. Al final, lo importante es que ambos copyright N bien y que puedan seguir creciendo como personas y como profesionales. En resumen, hoy hemos explorado los rumores sobre un posible regreso de Kerem y Ande, analizando las pruebas y las teorías que circulan por Internet. Hemos visto que no hay nada confirmado, pero que la esperanza de un reencuentro sigue viva en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado analizando conmigo todas las posibles pistas sobre el futuro de Kerem y Ande. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que realmente hay una cita secreta? ¿Les gustaría ver a Kerem y Ande juntos de nuevo? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y compartir sus emociones. Y antes de despedirme quiero recordarles algo súper importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. No se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos llenos de chismecito, noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina acu. Porque si crean que ya lo habíamos analizado todo se equivocan. El universo Anker es mucho más complejo y profundo de lo que podemos imaginar. Y es que además de las fotos, los me gusta y las fuentes anu superíndice 3 ni más, hay todo un entramado de gestos, miradas y declaraciones que analizados con lupa, podrán revelar mucho más de lo que parece a simple vista. Vamos a hablar, por ejemplo, de las entrevistas. Tanto Kerem como Ande han sido bombardeados con preguntas sobre su relación superíndice 3N, tanto antes como después copyright S de su separación superíndice 3N. Y aunque ambos han intentado mantener una postura discreta y evitar los detalles personales, algunas de sus respuestas han sido interpretadas como indirectas, como pequeño más menos as ventanas a sus verdaderos sentimientos. Recuerdo por ejemplo aquella entrevista en la que Kerem, al ser preguntado por su relación superíndice 3N ideal, habló superíndice 3 de la importancia de la complicidad, del respeto mutuo y de la capacidad de reírse juntos de las situaciones cotidianas. Muchos fans vieron en estas palabras una referencia a Ande, a la persona con la que compartió superíndice 3 momentos inolvidables y con la que, evidentemente, tenía una conexión superíndice 3 en especial. Y copyright decir de Ande. En una entrevista reciente al ser preguntada sobre copyright buscaba en una relación superíndice 3N, habló superíndice 3 de la importancia de la honestidad, de la lealtad y de la capacidad de perdonar. Estas palabras para algunos sonaron a una reflexión superíndice 3N sobre su pasada relación superíndice 3N con Kerem, a un deseo de superar los errores y de construir un futuro su superíndice 3 lido y duradero. Pero no solo las entrevistas dan pie a la especulación superíndice 3N. También copyright en los eventos públicos, las alfombras rojas y las apariciones en programas de televisión superíndice 3N son analizados al detalle en busca de cualquier seu más menos al que pueda indicar un posible acercamiento entre Kerem y Ande. Recuerdo por ejemplo aquel evento Venu Copyright Fico en el que ambos coincidieron, aunque evitaron ser fotografiados juntos. El simple hecho de que ambos asistieran al mismo evento, a pesar de la multitud de opciones disponibles, fue interpretado como una prueba de que seguían manteniendo contacto y de que a pesar de la distancia, seguían formando parte de la vida del otro. Y copyright decir de las redes sociales. Instagram, Twitter y otras plataformas se han convertido en el campo de batalla de los fans Anker, que analizan cada publicación superíndice 3N, cada comentario y cada me gusta en busca de pistas sobre su relación superíndice 3N. Hace poco, por ejemplo, Ande publicó superíndice 3 una fotografía en la que apareció luciendo un accesorio muy similar a uno que Kerem había llevado en otra ocasión superíndice 3N.
La coincidencia, por supuesto, no pasó superíndice 3 desapercibida para los fans, que la interpretaron como una prueba de que seguían compartiendo gustos y preferencias. Pero no todos son coincidencias y especulaciones. También copyright N hay momentos en los que Kerem y Ande han sido explícitos en sus declaraciones, aunque siempre de una forma sutil y velada. Recuerdo por ejemplo aquel mensaje que Kerem publicó superíndice 3 en su cuenta de Instagram, en el que hablaba de la importancia de aprender de los errores del pasado y de no tener miedo a volver a amar. Muchos fans vieron en estas palabras una referencia a su relación superíndice 3N con Ande, a un deseo de dejar a True S los malos momentos y de darse una nueva oportunidad. Y copyright decir de aquel comentario que Ande dejó superíndice 3 en una publicación superíndice 3N de Kerem, en el que le felicitaba por su nuevo proyecto y le deseaba lo mejor. El gesto aparentemente inocente fue interpretado como una muestra de apoyo y de cariño más menos o como una forma de demostrar que a pesar de la distancia, seguía preocupada por su bienestar. Asu que como ven el universo Anker es un laberinto de especulaciones, coincidencias y gestos que analizados con lupa, pueden revelar mucho de lo que parece a simple vista. ¿Hay una cita secreta? ¿Es tú N Kerem y Ande intentando darse una segunda oportunidad? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que es cierto es que su historia sigue generando pasión superíndice 3N, intriga y sobre todo, mucha esperanza entre sus fans. Y ahora copyright denme ustedes, mi gente hermosa. Copyright opinan de todo esto? ¿Creen que realmente hay una posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos? ¿O se trata simplemente de una ilusión superíndice 3N colectiva alimentada por el deseo de que su cuento de hadas tenga un final feliz? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber copyright piensan, copyright sienten y les son sus teorías sobre el futuro de esta pareja que a pesar del tiempo y la distancia, sigue robando nuestros corazones. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo con ese chismecito jugoso del mundo turco. Hasta la superíndice 3 Sima.